Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta segunda tutoría de la asignatura de lenguaje y realidad social. Espero se encuentren muy bien y que este espacio sea de mucho provecho para que puedan ir aclarando pues más los contenidos de esta segunda unidad. Ya ustedes han tenido la experiencia de realizar el proyecto número 1 y eso les da a ustedes pues un sentido pues más de ubicación, por así decirlo, en cuanto a la dinámica que tiene esta asignatura, cómo funciona en la plataforma, los proyectos, ya se dieron cuenta cómo fue este primer proyecto que está en proceso de revisión y es muy importante para que pues continúen con la lectura, con el análisis de los contenidos posteriores. Yo voy a proceder a compartir pantalla. No sé si tienen alguna duda con respecto a la plataforma. Nada más, antes de que me indiquen cómo les ha ido con el manejo de la plataforma, indicarles que esta sesión está siendo grabada, que posteriormente se va a subir al canal de YouTube y que en estos días de inicios de semana ustedes ya van a tener en la plataforma, en la pestaña de tutoría 2, la grabación, todos los enlaces de las grabaciones de las tutorías que se impartieron a lo largo de esta semana, ¿verdad? No sé si hay alguna persona que quiera hacer algún comentario o aclarar alguna duda. No, bueno, continuamos. Entonces voy a compartirles la presentación de esta tutoría número 2 y así ustedes van a tener la posibilidad de ir conociendo con más detalle de qué se trata esto de la realidad social, cómo es que el lenguaje repercute en la conformación de la realidad de nuestra sociedad. Voy a compartir pantalla y les agradezco que por favor me indiquen si logran verlo. Ok, logran ver la pantalla que estoy compartiendo, que es un PowerPoint. Sí, profe. Ok, bueno, dado que ustedes ya pueden ver la presentación, entonces voy a iniciar con la tutoría. En esta en este segundo capítulo de lenguaje y realidad social, ustedes van a contar pues con la explicación de mi persona. Yo soy la tutora Wendy Prado y voy a estar a cargo de pues la explicación de los contenidos. De momento ustedes ya han logrado realizar el proyecto número 1 y esto implica que pues ya ustedes han pasado por la primera evaluación. Recordar nada más que si se llegara o si se llega a faltar con alguna de estas, la presentación de alguno de estos proyectos, equivale a la pérdida de la asignatura, que la asignatura se pasa con 7 y, bueno, con un 70 y que no hay reposición. Ustedes ya realizaron el proyecto 1 y ya vieron que tuvieron los días suficientes para hacer la entrega del mismo. Ahí se evaluó el capítulo 1 y ustedes tuvieron ese margen de tiempo del 12 al 16 para entregarlo. La dinámica con el proyecto número 2 es exactamente igual, nada más que el valor va a ser de 3, por así decirlo, un 30, ¿verdad? Y el capítulo 2 es lo que se va a evaluar y esto es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Ustedes van a tener la posibilidad de entregar este segundo proyecto del 3 al 7 de julio. Tienen que tener esto muy claro, con recordatorios y de todo, no dejar el trabajo para último momento, ¿verdad? Para que no vayan a incurrir con que la computadora le dio por actualizarse o se les descompuso o que se fue la electricidad, se quedaron sin internet, ¿verdad? Todo eso son, digamos que justificaciones ajenas a nuestro control y no hay cómo reponerlo, ¿verdad? Entonces, para que lo tengan en consideración y vayan con el orden respectivo.
Recordarles la importancia de siempre estar atentos a la orientación académica, estarla siempre leyendo, revisando el cronograma que vienen ahí. Toda la información que trae es vital para que ustedes puedan orientarse, como así mismo lo dice el documento, y puedan ir avanzando como tiene que ser. Aquí, perdón, tengo que corregir esto porque no es EstudiU, es AprendeU. Vamos a de una vez arreglarlo. Todas las dudas que ustedes tienen, pues ya saben que las aclaran mediante la plataforma, ¿verdad? Que es AprendeU. Y ahí es donde ustedes van a poder generar todo lo que tiene que ver con el desarrollo del curso. Siempre revisen todo el material. Si ustedes tuvieran algún problema, alguna falla con la plataforma, es importante que tengan a mano este número de teléfono que es el número del PAL para que se comuniquen en caso de que encuentren algún inconveniente y les impida el desarrollo pues, normal del curso. Muy importante que por favor siempre ingresen, aquí de nuevo lo voy a arreglar, siempre ingresen a AprendeU, ojalá varias veces a la semana que estén refrescando la página, que revisen el foro de dudas, que revisen si yo les he enviado algún mensaje y también la sección de avisos. Eso es vital para que siempre estén con el orden que se necesita para que no se pierdan de ningún detalle o también para que puedan aclarar información. Recuerden ustedes que cuando es periodo de entrega de trabajos, a ustedes se les habilita un chat, ¿verdad? Y ahí es vital que puedan aprovechar ese espacio para que aclaren dudas de manera sincrónica. Ustedes aquí están conmigo en una sesión sincrónica. Y en el chat también lo pueden tener, nada más que no es por Teams. Es ahí mismo en la plataforma, ustedes ingresan donde dice chat, se conectan y me hacen las consultas correspondientes, en donde yo se las voy a atender de forma directa. Vean las consideraciones generales, ¿verdad? Lo que les decía, revisar siempre todas las pestañas, que todo instrumento de evaluación cuando ustedes lo suban sea el correcto, lleve el nombre de ustedes, y todo esto pues viene explicado en la orientación académica. Lo que yo les decía, y hago énfasis en esto porque si se dan cuenta es una asignatura que nada más tiene 3 entregas. Hay otras asignaturas donde es una entrega por semana prácticamente, pero estas son solamente 3. Entonces perder una es igual a perder la asignatura. Y hago mucho énfasis en esta cuestión del plagio, insertar material ajeno, presentarlo como propio, utilizar las inteligencias artificiales y generar respuestas y presentarlas como propias también es plagio. Y esto pues incurre en que se expongan a la invalidez del instrumento y a sanciones académicas. Entonces, de verdad, poniendo siempre la ética como baluarte, como aspecto importante para que ustedes puedan desarrollar esta asignatura con éxito, para que lo tomen en cuenta. Luego, cuando ustedes realizan pues alguna consulta, es muy importante que puedan completar con la información respectiva, cuál es el nombre completo, la cédula, todos los datos y que hagan la consulta. Vean ahí que se hace énfasis en que ustedes, pues, a la hora de realizar alguna pregunta, incluye toda esta información. Vean que si carece de estos datos no se contestará. Sin embargo, yo siempre hago énfasis hasta que ya lo logren, ¿verdad? Y tampoco es como que si me escriben alguna pregunta, pues yo siempre hago ese recordatorio, ¿verdad? De que pongan el nombre completo, por favor, la información antes de la consulta. Veo que muchos la han hecho, así que pues eso es muy positivo. Ok, recordarles no enviarles mensajes, no estarle enviando mensajes con copia a doña Ana o mensajes directos a doña Ana, que es la encargada de cátedra, sino que estrictamente conmigo. Ella solamente responde resultados de apelaciones, entonces eso es un recordatorio para que a doña Ana pues no le saturen, ¿verdad? Con información o con mensajería, que de todas formas ella no es la encargada de atender. Entonces, pues nada, con mi persona, yo con todo gusto les atiendo las dudas y les doy la orientación que necesitan. Y nada más para recalcar la importancia de
de esto, ¿verdad? Con respecto a las redes sociales, al uso de grupos de WhatsApp o de redes, llámese Facebook, Instagram, Twitter. La cátedra, nuestra cátedra, no avala estos medios de comunicación porque no son oficiales y se tiende a generar muchísima desinformación y problemas en cuanto al seguimiento de instrucciones con respecto a la calidad de la información, la asertividad de lo que se está diciendo ahí. No nos hacemos absolutamente responsables de lo que se divulgue en estas redes. ¿Por qué? Porque no son medios o instancias oficiales y nosotros no nos hacemos absolutamente responsables ni tampoco avalamos, ¿verdad? Desde la cátedra estos medios. Para eso están el foro de dudas, el correo interno, están los avisos, los espacios de tutorías y de chat. Entonces, para que lo tengan siempre presente. Bueno, no sé si hasta ahí había alguna duda. Si no, continuamos. Ok. Bueno, en este capítulo 2, que ustedes tienen en la unidad didáctica, se denomina organización y pensamiento social. Y aquí es donde nos vamos a dar cuenta de aspectos sumamente importantes, cuyo objetivo general de aprendizaje es que ustedes puedan comprender contenidos relacionados con qué es eso del aprendizaje social, cuáles son esos elementos que van componiendo lo que denominamos realidad social, cómo es que se conforma el pensamiento social, qué es aquello que hace que la vida sea cotidiana, cómo es que generamos esa negociación en los significados y por qué se dice que estamos inmersos en una batalla cultural. Bueno, como objetivo general, ustedes van a tener la oportunidad, una vez que hagan esa lectura completa y ese análisis de este segundo capítulo, ¿ustedes de qué van a ser capaces? Bueno, van a ser capaces de explicar el vínculo entre discurso y poder en la producción de normas, roles y categorías sociales como parte de los mecanismos de control social que actúan sobre las personas y los grupos culturales. Poco a poco se van a ir dando cuenta en qué consiste toda esta información, este objetivo que les indico, porque es parte fundamental de los temas que ustedes van a ir desarrollando. Inicio con una cita de Lane Shaika del 2008, que es muy atinada porque introduce claramente lo que vamos a ver el día de hoy en este capítulo número 2, y dice así: puesto que usamos el lenguaje para aprender y recordar, no se puede comprender cómo funciona la mente humana sin comprender el lenguaje. En tanto todas las sociedades humanas funcionan alrededor del lenguaje, no hay forma de comprender las sociedades sin comprender cómo el lenguaje se emplea para organizarlas y mantener el orden del comportamiento social. Para los humanos, la realidad es filtrada, aprendida, codificada y transmitida a través de alguna forma lingüística. Las palabras que usamos como conceptos ayudan a dar forma a nuestras ideologías, actitudes y conductas. Esto significa que el lenguaje refleja las actitudes culturales y que nosotros adoptamos inconscientemente esas actitudes al aprender ese lenguaje. Entonces, ahí podríamos entrar en una especie de dilema, si qué es primero el pensamiento o el lenguaje. Y a partir de ahí podríamos recordar esta idea de que somos lo que pensamos o que, por otro lado, el lenguaje refleja mucho quiénes somos, ¿verdad? De lo que nosotros expresamos diariamente, cuáles son nuestros temas de conversación, qué nos decimos a nivel interno cuando nos enfrentamos a desafíos o a la cotidianidad. ¿Qué es aquello que constantemente estamos diciendo, reproduciendo mediante el lenguaje, mediante pensamiento, imágenes? ¿Cómo repercute la forma en que pensamos con nuestra realidad? ¿Cómo vamos construyendo nuestra propia identidad a partir del lenguaje? Esto es básicamente para que podamos comprender que las palabras no son
meramente sonidos, sino que, como decíamos en la tutoría pasada, están llenas de significado y esos significados construyen la forma de ver el mundo. Entonces, a partir de ahí, les dejo estas ideas para que vayan construyendo, hilando esa forma en la que todo esto que les estoy comentando cobre más sentido para su propia realidad. Entonces, si nos preguntáramos, ¿qué es lo que hay de natural en el ser humano? Bueno, muchas veces se apela a la idea de que hay algo ahí que puede ser o no natural para defender aquellas normas con las cuales nosotros nos regimos y que, por supuesto, son arbitrarias. Son arbitrarias porque son elegidas de acuerdo a las necesidades sociales que tiene una cultura o un grupo determinado que nos rigen de igual forma para todas las sociedades del mundo, y ahí nos damos cuenta que se va particularizando la manera de ir construyendo esos acuerdos, esas reglas que se deben de seguir según las sociedades que se habitan. Entonces, ahí podríamos también pensar que esta idea de aquello que llamamos natural, en realidad es una creación cultural, ¿verdad? No es una cuestión que aparezca ahí en la montaña tal cual a nuestra vista, sino que se basa mediante ¿qué? Las interacciones sociales. Y aquí sí podríamos recordar que si hay algo natural en el ser humano, va a ser esa marca cultural, es algo que nos caracteriza a nosotros como seres humanos y, por supuesto, ¿en qué razón? En que todas las culturas pues son sumamente diversas, que van cambiando de manera permanente y que lo natural, lo más natural en el ser humano sería esa gran diversidad y esa constante transformación o cambio. Entonces, podríamos pensar incluso en actividades biológicas que son, pues, por supuesto, esenciales para la supervivencia de todo animal. Podríamos pensar en la alimentación o en la reproducción, ¿verdad? ¿Y cómo es que sucede eso en el marco del ser humano? Bueno, nos regimos mediante normas, mediante significados culturales. Eso hace que nosotros podamos plantearnos que, por ejemplo, los animales no es como que se rigen por normas culturales, ¿verdad? Se rigen por instintos de supervivencia, pero nosotros los seres humanos llenamos, cargamos de significado todas las dinámicas que tenemos a lo largo de nuestra vida. Piénsese desde el momento en que ustedes estaban en gestación, ¿verdad? ¿Qué tipo de celebración se realizaba para recibirlos a ustedes o a los bebés? ¿Qué es lo que se hace actualmente? Apenas se nace, ¿en qué se incurre, verdad? ¿Y qué nombre se le va a poner a la criatura? Y a partir de ahí un montón de cargas de significados, independientemente pues no, de las creencias religiosas, si se bautiza o no, si tiene que ir al kinder o no, si va o no, cómo es, a cuál escuela va, en qué, digamos, en qué dinámicas sociales va a ir generando su vida. No sé, ahí escuché como micrófonos, entonces no sé si hay una intervención, alguna duda o fue que se activó por error. Si no, me pueden indicar, me dicen profesora, ¿verdad? Con toda confianza. Entonces, si se dan cuenta, esto es como una de las asignaturas más reflexivas, ¿verdad? En torno a nuestra propia identidad, a cómo es que construimos la realidad sin darnos cuenta, porque pensamos de alguna manera antes de ingresar con el análisis de estos contenidos, que la vida es tal cual y que esta es la sociedad en la que nos tocó y es así como si fuera algo sumamente, digamos que obvio o lógico, pero de pronto, ya cuando empezamos a conocer los rasgos que implican el lenguaje, cómo es que nos comunicamos, cómo es que se construyen las palabras y por qué es que hay significado en todo, ¿verdad? Lo habíamos visto en la tutoría anterior, que todo comunica.
desde las imágenes, desde el lenguaje no verbal, hasta el color, los sonidos, los sabores, todo nos da a nosotros información. Entonces, claro, aquí nosotros podríamos pensar en nuestros hábitos de alimentación. ¿Cuáles son los hábitos alimenticios de un costarricense? ¿Cómo son esas normas que rigen las interacciones sociales más comunes en nuestro país? Y si yo les preguntara cuál es su comida favorita, a ustedes inmediatamente estoy segura que se les vino la imagen a la mente, ¿verdad? Generalmente se piensa en qué, en el gallo pinto, ¿verdad? O en el café. Por supuesto, todas las personas tienen gustos sumamente distintos, pero digamos que de un punto de vista, digamos, más generalizado, podríamos pensar en un platillo como el gallo pinto, así baluarte de lo que es la identidad nacional. Ahora, podríamos preguntarnos, ¿es realmente natural que nos guste el gallo pinto? ¿O cuál es la historia que hay detrás de esa educación de nuestros gustos? ¿Por qué nos gusta más el gallo pinto y por qué no nos parece que sea una delicia comer, no sé, me pongo a pensar en un platillo muy exótico, no sé, sesos de res, por ejemplo, ¿verdad? Uno rara vez escucha a un costarricense decir, ese es mi platillo favorito y qué delicia, qué manjar, ¿verdad? Entonces, vean ustedes que hasta incluso nuestros gustos, nuestra forma de ver la vida y de ir generando estas tendencias pertenecen a los hábitos alimenticios que son, por supuesto, producto de una educación cultural. Ahora, esta misma educación es la que hace que a nosotros, por ejemplo, nos disgusten los insectos o que no nos hagan mucha gracia los anfibios, por ejemplo, y que en otro país completamente lejano o tal vez cercano, los gustos sean totalmente opuestos, ¿verdad? Y entonces hay un placer en comer la carne cruda, los ojitos de pescado, ¿verdad? Y toda la variedad culinaria que hay en el mundo, que es sumamente diversa, que por supuesto nosotros no estamos tan habituados y que para nosotros no son tan apetecidos, pero para otras culturas por supuesto que lo son. Entonces, podríamos pensar no solamente en la comida, podríamos pensar en los rituales, podríamos pensar en objetos que van acompañando pues todo lo que son nuestros hábitos de alimentación. Pensemos en cómo es que dividimos nosotros nuestro tiempo de comida. ¿Alguien me podría decir? Porque al rato y también uno tiene una idea muy, muy distinta. ¿Cuál serían los tiempos de comida de un costarricense? Me encantaría escuchar a alguien que me diga cuáles son esos tiempos. Podría ser el desayuno, almuerzo, café y cena. Ah, ok. 4 tiempos de comida. ¿Y como a qué El que no horas? tiene la costumbre, el que no tiene la costumbre de tomar cafecito, serían 3 tiempos de comida y si no el cafecito. Desayuno podría, bueno, creo yo que variaría un poco, dependiendo las labores diarias que haga, ¿verdad? Podría ser, no sé, 8 o 9 de la mañana, el desayuno, 12 del mediodía el almuerzo, 2 o 3 de la tarde el cafecito, o hay personas que lo toman a las 4, y la cena, dependiendo también, 6, 7 de la noche. Muy bien, sí, no, está bastante bien porque, bueno, digamos que coincido, ¿verdad? Porque creo, Belki, muchas gracias y Sofía, muchas gracias. Efectivamente, son esos tiempos, digamos que comunes en la gastronomía costarricense y que implican una colección de platillos, ¿verdad? Que es lo que comúnmente se desayuna, de qué va acompañado ese cafecito de la tarde, ese almuerzo, que es lo que tradicionalmente conlleva, ¿verdad? Siempre pensamos en un casado eh, y esto va variando, ¿verdad? No es como que haya algo tan concreto y definido, ¿verdad? Como si fuera una especie de menú. Pero, ¿qué sí podríamos decir que son comunes en la dieta?
picadillos, arroz, frijoles, plátano maduro, ¿verdad? Ni que hablar del gallo pinto, las sopas, la olla de carne, ¿verdad? La sopa de mondongo y toda la variedad que podamos tener en nuestra cocina costarricense van a ser imprescindibles para poder ir generando, pues, por supuesto, un sentido de supervivencia, porque es lo que nos mantiene, pues, con vida y con salud, pero también un medio de sustento y de disfrute, un deleite en los alimentos. Ahí, por supuesto, nos vamos a dar cuenta que tradicionalmente nosotros los costarricenses no es como que estemos acostumbrados a sembrar, ¿verdad? Lo que nos comemos o a irnos de cacería para obtener la proteína de la alimentación. Pues no, nosotros ¿a qué vamos? Vamos o bien a la feria del agricultor o nos vamos a la pulpería o al supermercado y ahí es donde vamos encontrando pues los productos que van a llenar la alacena. Pero vean ustedes que también eso influye mucho porque nosotros lo vemos muy natural, pero en otro país, en otras culturas, para poder tener esos tiempos de comida se tienen que ir de cacería y en una tribu o bien se dedican a la agricultura y viven de lo que cosechan. Claro, aquí hay agricultores y demás, pero por supuesto en Costa Rica tendemos mucho al monocultivo, ¿verdad? O a cultivos que son como muy específicos y siempre se ven en la necesidad de ir y comprar otros alimentos que no es que se produzcan esencialmente en la finca. Pero vean ustedes que efectivamente todas estas dinámicas que yo les comento, así de sencillas y así de cotidianas, van a adquirir mediante esa simple transacción económica, van a adquirir siempre un medio, por así decirlo, de canje mediante signos simbólicos. Esto es vital porque nada tienen que ver con las leyes de las, pues, biológicas, por así decirlo, o físicas de la naturaleza. Vean ustedes que todo tiene que ver con las reglas que rigen nuestra sociedad, ¿verdad? Los tomates van a estar en la cosecha, pero ¿de qué depende que el kilo de tomate esté cada fin de semana más caro o más barato? Todo eso tiene que ver con signos simbólicos y repercuten, por supuesto, en nuestra economía. Y habíamos hablado la vez pasada que nada más arbitrario que el valor que se le da a un billete, ¿verdad? Entonces, por supuesto, ahí nos vamos a dar cuenta que nos regimos por leyes de instituciones financieras. Los bancos, ¿qué dicen? ¿Cómo se rige? Porque el tipo de cambio varía todos los días y un día está más bajo y otro día está más alto. Bueno, todo eso nos va a permitir comprender que las interacciones humanas van a tener una serie de símbolos y de significados bajo los cuales nosotros vamos a ser reproductores de estas interacciones. Y vamos a recordar que la cultura consiste en un sistema de comunicación, un sistema de significación a través del cual se va produciendo la experiencia humana. Entonces yo les pregunto, ¿cómo se produce la experiencia humana? Ustedes pueden decir, mediante un sistema de comunicación y significación que está inmerso en la cultura en la que habitamos, la cultura que alimentamos. Recuerden que cultura viene del latín colere, que significa cultivar. Entonces, mediante lo que nosotros hacemos, decimos, ¿verdad? Pensamos y vamos generando estas interacciones en donde yo le aporto un significado a un objeto o a algo que sucede en nuestras vidas y cómo lo comunicamos, cómo es que nos desenvolvemos diariamente, todo eso constituye un sistema cultural, ¿verdad? Y pensemos en todas las dinámicas cotidianas que les acabo de mencionar. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestra cultura particular es la forma que conocemos de habitar el mundo y nosotros vamos a ser humanos como parte de una comunidad cultural. Cada individuo es transformado significativamente por su contexto social y esto va muy de la mano siempre con
la diversidad cultural, ¿verdad? Porque nosotros tenemos esta forma de ver la vida, nuestros tiempos de comida, nuestros platillos, nuestra forma de vestir, cómo es que está organizado nuestro barrio, nuestro pueblo, en cuadrantes, cómo incluso en la belleza del lugar, la estética que podríamos decir, cómo está conformada. Todo va a ir cobrando sentido en ese contexto cultural y, por supuesto, tenemos que tener claro algo, que nunca vamos a estar solos frente al mundo. ¿Por qué? Porque sentimos, pensamos, actuamos como personas, como sujetos que estamos insertos en una comunidad que nos trasciende, va más allá de nosotros y de esa realidad social que se va organizando, ¿verdad? Que nos va organizando cómo tenemos que distribuir nuestro tiempo, nuestro espacio a lo largo de nuestra vida cotidiana. Entonces vean ustedes que nos vamos a dar cuenta que el aprendizaje se rige por estructuras sociales, se rige por estructuras culturales que se van organizando, que nos van organizando la vida a nivel colectivo y también de manera individual. Entonces, aquí vamos a darnos cuenta que estas estructuras nos rigen, hay estructuras externas, ¿verdad? A la persona y también que a nivel interno nos permiten también actuar, ahí rigen también lo que son las emociones, la forma de pensar y la conducta, y por eso decimos que el aprendizaje es social. Pues nadie nace aprendido, ¿verdad? Eso yo creo que ya lo hemos escuchado muchas veces. Y cómo es que nosotros aprendemos a vivir en sociedad. ¿Qué dirían ustedes? ¿Cómo se aprende a vivir en sociedad? Aprendiendo valores, no sé. Ajá, muy bien. Entonces usted está remitiéndose principalmente a la familia, ¿verdad? Como ese núcleo donde usted aprende desde muy pequeño qué es bueno y qué es malo, ¿verdad? Sí, y luego ya sería integrarse a la comunidad. Por así. Cómo se interactúa con los demás, qué está bien visto, qué no está bien visto, ¿qué más dirían ustedes? Muy bien, Yardel, gracias. Yo diría que respetando los derechos de las demás personas y haciendo lo que es correcto. Excelente, Mauricio. Yardel. No, es un dedazo. Ok, bueno, efectivamente, vean ustedes que desde pequeños estamos en la escuela y aprendemos los deberes y derechos, ¿verdad? Ya más formalmente. No que no los hubiéramos tenido en casa, por supuesto que sí. El núcleo familiar siempre se encarga de ir orientando sobre qué es lo que se debe o no hacer, qué es aquello que se espera de nosotros, incluso en la escuela, ¿verdad? Entonces, esto nos va a enseñar, este capítulo es muy bonito porque nos permite comprender cómo es que nosotros aprendemos a vivir en sociedad y cómo es que cómo es que nosotros llegamos a pensar tal cual y cómo es que actuamos de esta forma, ¿verdad? Cómo es que nosotros llegamos a ser parte de la comunidad y cómo es que se conecta todo aquello que nos rige a nivel muy íntimo, muy individual, con lo que sería la sociedad. Entonces, aquí nos vamos a dar cuenta de algo que siempre decimos, ¿verdad? Bueno, desde Aristóteles, decía Aristóteles que el ser humano es un zoon politicón, eso quiere decir que es un animal político, es decir, que no nacimos para estar en una isla desierta, aislados completamente, sino que somos seres sociales y que nos interesa principalmente poder compartir, generar lazos que nos hagan sentir que pertenecemos, que nos quieren, que nos respeten, ¿verdad? Que nos respetan en la comunidad o en el núcleo donde nos desenvolvemos. Y esto es vital porque el sentido de pertenencia es algo que nos va a generar a nosotros unas ciertas condiciones para poder ir desarrollando estas conductas, ¿verdad? Que podríamos considerar características
de nuestro desarrollo y a partir de ahí ir fortaleciendo nuestro lenguaje, los significados, aquello que consideramos importante. Entonces, sí, nosotros podríamos pensar, por supuesto, tenemos que pensar más allá de la biología, más allá de la herencia genética, aquello que nos heredaron nuestros tatarabuelos o padres, ¿verdad? Hay que recordar que el comportamiento humano necesariamente se tiene que aprender. Y ustedes me acaban de decir cómo, ¿verdad? ¿Cómo aprendemos a ser personas? Y ahí se nos vienen muchos refranes que hemos escuchado de muchas mamás, ¿verdad? Y, por supuesto, existen ya a nivel, digamos que teórico, hay distintas teorías que pueden explicar este proceso de desarrollo, pero que aquí nos vamos a enfocar estrictamente en la teoría del aprendizaje social, que lo que hace es explicar cómo el ser humano aprende a partir de conductas de observación, ¿verdad? Por medio de la imitación de modelos y cómo es que se desarrolla o se genera esa dinámica de refuerzos o castigos, ¿verdad? Y estoy segura que ustedes también pues han tenido desde la formación, desde que estaban muy pequeñitos, recibir premios por portarse bien, ¿verdad? O por lo menos un gesto de aprobación o bien un castigo. Entonces esto, vean ustedes que desde muy pequeños vamos comprendiendo por dónde ir, cómo ir, qué hacer y qué no hacer. Entonces, ¿qué pasa? Que lo humano es una cualidad que deviene posible, ¿verdad? Que la cualidad que deviene dentro de una comunidad. Siempre recuerden, somos seres sociales, no nacimos para estar aislados y a partir de ahí nos vamos a dar cuenta que necesitamos sí o sí interactuar y vivir en comunidad. Todos pues estamos inmersos dentro de una sociedad y este es lo que denominamos contexto social. Y podríamos decir que el contexto social es una especie como de tejido, ¿verdad? En donde tenemos un montón de elementos que hacen posible que cada uno de nosotros podamos ir insertando nuestra historia, ¿verdad? Que está llena de significados y que es compartida y enriquecida mediante esta interacción social. Entonces, es clave dentro del proceso evolutivo del ser humano que pudiera aprender, hubiera sido el ser humano, piénsese en el primer ser humano sin haber podido aprender a cooperar, ¿verdad? Desde cómo ir de cacería para mantener la supervivencia, ya no solamente individual, sino también de la tribu, ¿verdad? Devolvámonos en miles de años más atrás y que a partir de ahí, de esa necesidad de cooperación, lograron comunicarse y después ampliar la cantidad de sus tribus hasta formar grupos, ¿verdad? Cada vez más amplios, más diversos, luego asentándose como sociedades que se fueron conformando como civilizaciones y a partir de ahí nosotros podríamos estudiar las culturas del mundo, ¿verdad? Entonces, aquí siempre nos vamos a encontrar que hay un elemento muy, muy común y es, ¿verdad? El de la lengua. ¿Por qué? Porque sin la lengua, sin el idioma, no hubiésemos podido crear esos imaginarios, esas historias compartidas para ir estableciendo las bases de la comunidad, cuáles eran esas creencias, cuáles eran esos proyectos, ¿verdad? Que se tenían como comunidad en ese momento. Y vean ustedes que tenemos algo muy importante que tiene que ver con la diversidad de las lenguas. Recuerden que lenguas es igual a idiomas, ¿verdad? Entonces ahí nos vamos a dar cuenta que tanta variedad de lenguas hay como culturas, o que por cada lengua una cultura, ¿verdad? Pero que aquí nos vamos a dar cuenta que a través del tiempo se aseguró una inmensa variedad de imaginarios e historias. ¿Gracias a qué? A la lengua. Y por supuesto, a partir de ahí muchas creencias. Y aunque actualmente vivimos en un mundo globalizado que tiene, pues donde esa variedad se ha ido reduciendo porque hace como que todos consumamos lo mismo, todos hablemos casi que de una manera estandarizada, eso pues es un desafío que estaba aquí, pues nos tiene a nosotros
buscando herramientas culturales para sostener siempre el diálogo, porque al final lo que nos interesa es comunicarnos, poder colaborar, ¿verdad? De manera efectiva, sin que las diferencias en cuanto a las creencias que tenga cada persona o los proyectos de vida que tenga cada quien sea un obstáculo que nos impida interactuar. Entonces, claro, es vital para nosotros aprender a cooperar. Vean ustedes en un mundo tan globalizado como es este siglo XXI, cómo es que nosotros, piénsense en las ciudades actuales, cómo hacen que funcionen, ¿verdad? Gracias a esta intrincada red de actividades públicas y privadas en cuanto a muchas dinámicas, desde la alimentación, el transporte, la electricidad, todos estos elementos que van conformándonos, ¿verdad? Y que nos hacen ser una ciudad cada vez más grande, cada vez más compleja, llena de muchísimas actividades, que esto es lo que hace que se sostenga la vida. Y a partir de ahí, ustedes pueden ver que nosotros aprendemos sí o sí a entender cómo es que funcionan nuestras dinámicas, cuáles son esas instituciones que nos rigen, cuál es el sistema político que nosotros, al que nos ampara, a cuáles reglas, normas, leyes tenemos que acatar para que funcione, ¿verdad? Esta base imaginaria que nos permite a nosotros organizarnos socialmente y que, si se dan cuenta, son sumamente complejas, ¿verdad? Ya cuando uno se enfrenta más directamente incluso al sistema burocrático de nuestro país para resolver hasta las cosas más elementales, ahí podemos darnos cuenta que esa base imaginaria, quiero decir, es una base muy abstracta, que se rige por una serie de normas y de un sistema de legalidad que nos va a nosotros encauzando por la forma correcta, ¿verdad? O la forma en la que obligatoriamente tenemos que seguir para generar pues de soluciones en nuestra vida. Entonces, nosotros podemos pensar incluso en el tema de lo que implica el dinero, ¿verdad? Y toda la actividad comercial que rige en torno al dinero, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra educación financiera, por así decirlo? ¿Cómo es que se adquiere a partir de algo tan elemental como una moneda, una cantidad de dinámicas sociales y de realidades ficticias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recordemos desde un punto muy sencillo, una moneda es ficción, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace que una moneda no pueda valer lo mismo que una piedra o que un granito de maíz? ¿Qué dirían ustedes? ¿Por qué no puede Podría valer? ser el valor que le da la persona o la cultura. Ajá, muy bien. ¿Qué más? Yo diría que es el valor representativo que reconoce pues, el gobierno de la República y lo decreta como tal, para que toda la sociedad, perdón, para que toda la sociedad lo tome como ley. Efectivamente. Vean, usted dijo con algo muy importante, está cargado de significado, ¿verdad? Tiene un valor. Ese valor es simbólico, es arbitrario. ¿Y quién lo define? No lo definimos todos, usted lo acaba de decir, ¿verdad? Muy bien, Mauricio. Y a partir de ahí ya nos podemos dar cuenta que nos vemos regidos por lineamientos que marcan y dictan el valor de las cosas. Por supuesto, nosotros también le damos valor a nuestras cosas, ya pues más personales y demás, pero nada más arbitrario que el valor de una moneda, ¿verdad? O por qué ustedes mismos me respondieron, porque no puede valer lo mismo un granito de maíz que una moneda. Entonces, ahí ven ustedes que los bancos también van a ser entidades ficticias, también como por ejemplo las corporaciones, ¿verdad? En donde aquí se van generando todas esas transacciones que hacen que estas monedas valgan más o valgan menos y que sean, por supuesto, exclusivas del ser humano. Uno no ve a los animales cargando con monedas. Eso es propio de nuestra cultura. Y claro, vamos generando desde muy pequeños ese aprendizaje, ¿verdad? Darnos cuenta
¿Qué es lo que nos permite este elemento? ¿De qué somos capaces de adquirir o qué experiencia vivir con respecto a la cantidad de mayor o menor medida de estos elementos monetarios? Entonces, claro, ahí ustedes van a ver que gran parte de la historia humana va a corresponder con esos episodios de lo que denominaríamos esos esfuerzos, ¿verdad? Para convencer a muchísima gente de que una idea es cierta y la vivimos como tal. Entonces, esto es básicamente para que veamos cómo es que se van construyendo aquellos elementos que nos rigen, ¿ok? Que no es algo obvio, por así decirlo, porque si fuera así, nos podrían dar un billete de Perú, por ejemplo, y ya pensemos que no tenemos ahí la aplicación de Google para ver el tipo de cambio y a cuánto equivale con los colones. No, no. O sea, si nos dieran una moneda de otro país, sin nosotros siquiera tener acceso o conocimiento, sería muy difícil decir de qué vale y qué puedo comprarme yo con esa moneda o con ese billete, ¿verdad? Entonces a eso me refiero cuando digo que es arbitrario. Entonces, aquí es vital que nosotros podamos comprender que todos estos elementos que les estoy comentando tienen que ver con un proceso de lo que se denomina la revolución cognitiva. Esto es un concepto muy importante. ¿Por qué? Porque es el cambio que tiene el ser humano, ¿verdad? Cuando empezó a darse cuenta de manera muchísimo más rápida, ¿verdad? De que necesitaba ir creando, ir reproduciendo esas historias, esos mitos, para ir fortaleciendo y creando nuevos comportamientos que la única manera de transmitirlo iba a ser mediante comunicación, creencias, tradiciones y por supuesto ahí se dieron cuenta que se podía diseñar, se podían modificar los patrones que nos permitían, que les permitieron a los seres humanos ir generando una conducta colectiva, ir generando esas estructuras sociales, esa dinámica de relaciones interpersonales en todas las actividades que conforman pues la vida de un ser humano. Entonces a partir de ahí ustedes se van a dar cuenta que el orden social, digamos que nos permite a nosotros comprender cuáles son esas formas de cooperación que tenemos nosotros como personas, cuáles pueden ser esas estrategias más adecuadas para modificar esos relatos, ¿verdad? Pensemos esa forma de pensar que ya es existente y que pues nos afecta directamente en nuestras vidas. Entonces, claro que sí, estamos hablando de un imaginario colectivo. Pensemos en conceptos como el amor a la patria, ¿verdad? Que tal vez en la campaña del 56 era muchísimo más fuerte. No sé para quienes hayan llevado en algún momento literatura costarricense o conozcan un poquito, pero en ese momento una Costa Rica unida, ¿verdad? Bajo esta idea de defensa de la patria, de la soberanía. Y actualmente pues tenemos otro tipo de figura en donde se refleja el amor patrio. ¿Ustedes qué dirían? ¿Dónde o cuándo es que actualmente en Costa Rica podemos ver presente el amor patrio? ¿Ustedes dirían que en los actos cívicos o dirían que en otra dinámica, más bien, otra dinámica social? ¿Cuál creen que sería? Yo creo que cuando hacen partidos es donde se demuestra más el amor a la patria y ni siquiera es como a la patria, sino es a lo que representa ese partido de fútbol. Así lo veo yo. Claro, claro, cuando juegan la Sele, ¿verdad? Ahí es donde se ven aquellos corazones, ¿verdad? Y el blanco, azul y rojo desbordados, ¿verdad? En una sola unidad, efectivamente, usted lo acaba de decir. Em, y precisamente es lógico, es obvio. Pues no, ¿verdad? Ya yo creo que ya a estas alturas podríamos decir que tiene que ver con esa capacidad de ir produciendo significados, ficciones, ¿verdad? De lo que en este momento significa
la idea del Estado Nacional, ¿verdad? Que en aquel momento fue vital y en otro contexto con Juanito Mora, y actualmente lo vemos cuando hay un proceso clasificatorio de la selección nacional para algún mundial o cuando juega incluso un clásico, ¿verdad? Pero ahí no sería tanto identidad nacional, sino más bien, ya eso sería otra cosa. Pero volviendo al tema, usted dio con el punto, cuando juega un partido como la selección nacional, ¿ok? Entonces, por eso es que hablamos de que todo esto que construimos necesita cooperación, porque si todas las personas decidieran aislarse de alguna manera en lo que se constituye como relevante, digamos, de manera común, no habría este sentido de colectividad, de pertenencia, de sentido de unidad. Entonces, vean ustedes que ser humano, es decir, aprender a ser humano, se aprende mediante el vínculo con las demás personas. Y a partir de ahí, cada individuo se va a convertir en un sujeto social. Cada uno de ustedes, y me incluyo también, somos sujetos sociales. Y esto nos vamos a dar cuenta que se produce a través de la relación que tenemos con las otras personas, que también esas otras personas van a ir actuando como representantes de un orden social. Todos, absolutamente todas las personas somos portadoras, somos ejecutoras de un sistema de significación cultural. Y, por supuesto, desde que estamos más pequeños, desde que estamos en la infancia, ahí es donde se internalizan o interiorizan, por así decirlo, es decir, donde aprendemos y nos queda grabado en lo más hondo de nuestro ser cuáles son esos comportamientos ajenos y externos que se convierten en propios y en íntimos. Y al final constituye una experiencia personal. ¿Y cómo se va manifestando? Mediante nuestro propio pensamiento, mediante la forma en la que nosotros nos comportamos, es decir, la conducta de cada quien. Gracias a esta internalización que yo les comento, nos permite a nosotros saber todos los comportamientos que se van a ir percibiendo en términos de que se llame, ya sean naturales o bien normales, ¿verdad? Lo que se espera de nosotros. Como le decían a uno, tal vez, hay que ser normal, es que la gente normal no hace eso, ¿verdad? Entonces aquí, todas esas frases que ustedes han escuchado desde hace mucho tiempo, especialmente desde la infancia, aquí van a cobrar sentido pues más estricto, porque nos vamos a dar cuenta que todas las personas sociales todas las personas, perdón, todas las personas van a ir promoviendo este contexto social en el que los seres humanos nos vamos desarrollando de acuerdo a lo que es natural y normal. Y hace que si nosotros interiorizamos estas formas, las internalizamos, nos vamos a poder sentir parte de una comunidad dentro de la cual cada quien con su respectiva personalidad y conducta van a tener coherencia, ¿verdad? ¿Cómo participa? ¿Cómo se asume ese rol? Ahorita vamos a ir profundizando un poquito más en eso. Pero nada más recordar que esta experiencia que es particularmente humana va a ocurrir siempre en el contacto con la otra persona, ¿verdad? Llámese desde nuestra misma personalidad, cómo nos constituimos nosotros, cuál es esa historia compleja que tiene cada uno de nosotros, cuál es nuestra historia de vida, cómo es que aprendimos a relacionarnos con nosotros, por qué nos gusta o nos sentimos más cómodos hablando de ciertos temas o relacionándonos con ciertas personas, ¿verdad? Todo esto va marcando pues la historia de vida y que va a ir generando o fortaleciendo esa capacidad para comunicarse con las demás personas, para aprender a cooperar con los demás y, por supuesto, nos van a conducir a construir barreras que nos van a distanciar o incluso en algunos momentos más fuertes a estimular un sentido o una especie de violencia social, ¿verdad? Entonces hay que recordar aquí que en el momento en que la evolución humana avanzó más allá de los límites de la biología, donde ya no nos regíamos solamente por el instinto ni la herencia genética, aquí las condiciones que iban determinando la existencia dejaron de ser innatas y naturales, ¿verdad?
y que el proceso de lo que denominamos humanización no puede darse en el aislamiento. ¿Qué sucedería si a una persona se le deja pues en la montaña desde muy pequeñito, ¿verdad? Ustedes ya podrán pensar en algunos relatos o historias, ¿verdad? El niño de la selva, Tarzán, o algunos experimentos que se han generado a lo largo de la humanidad, ¿verdad? De lo que es agarrar a un niño, dejarlo en aislamiento, o que crece con monos, que crece con lobos. ¿Han escuchado alguna de esas historias o conocen? Entonces, pensemos ahí, ¿cómo es que se produce esa experiencia? Ahí nos damos cuenta que es 100% aprendida mediante la imitación, ¿verdad? Y mediante la interacción con otros humanos. No es que nacemos humanos así por obra y arte, ¿verdad? Y magia, sino que requiere 100% de que crezcamos en un núcleo o en una comunidad, en una cultura, y a partir de ahí nuestra forma de ver la vida pues se va construyendo. Ahora bien, nos vamos a dar cuenta que se aprende a ser humano, totalmente, lo necesitamos aprender y es así. Y aquí podríamos darnos cuenta, ¿verdad? Que hay un montón de teorías con respecto a la psicología evolutiva, el desarrollo humano. Ustedes lo pueden centrar un poquito más con Piaget cuando lean la unidad, para que se den cuenta cuáles son esas bases que se establecen desde la psicología evolutiva, cómo es que se produce ese sistema de aprender a pensar, cómo es que se dan las experiencias sensoriales, motrices, ¿verdad? Y cómo es que la inteligencia humana es más práctica que intelectual, más concreta que abstracta, ¿verdad? Y todos esos conceptos fundamentales que se definen en esta teoría, nos vamos a dar cuenta que pues interesan. ¿Por qué? Porque se rigen bajo nociones que tienen que ver con el esquema y la adaptación, ¿verdad? Y pensemos en esquemas como esas estructuras cognitivas, esas estructuras de pensamiento que orientan las acciones del sujeto, ¿verdad? Que son de carácter general, que no son específicos, que, por supuesto, podríamos generalizarlos y aplicarlos a diversas acciones, pero que van a indicar patrones que se rigen por la repetición y que incluso se pueden activar frente a experiencias sociales, ¿verdad? Y tenemos otra que se denomina conducta adaptativa, ¿verdad? Esa capacidad de ir asimilando, ir acomodándose a las circunstancias, ¿verdad? Que tiene que ver muchísimo con los procesos de aprendizaje de esta teoría constructivista. Pero bueno, también recordemos que tenemos algo denominado influencia social. ¿Cuáles son nuestros modelos? ¿A quién seguimos nosotros cuando queremos aprender qué es lo bueno y qué es lo malo? Pues podríamos pensar en esa figura de autoridad, llámese padre, llámese madre, tío, abuelo, en fin, las personas con las que ustedes crecieron formaron, constituyeron esos modelos. ¿Por qué? Porque nos mostraron cómo tenía uno que adaptarse, que comportarse. Y a partir de ahí, pues nuestras comunidades van generando su propia idiosincrasia, es decir, ese conjunto de valores de los que ustedes me mencionaron al inicio, cuáles son esas creencias, cuáles son esas actitudes que van constituyendo ese referente inmediato para los miembros de una comunidad. Y, por supuesto, estos modelos están siempre en contacto, en cercanía con la vida cotidiana. Bueno, entonces voy a avanzar un poquito más y vamos a ver cuáles son esos elementos que nos permiten a nosotros organizarnos en cuanto a nuestra realidad social. Tenemos 4. En podríamos encontrar lo que son las normas, los roles, las categorías y las sanciones. Entonces, si bien habíamos hablado de lo que implica la cultura, ¿verdad? Si pensamos en cultura costarricense, pensamos en la bandera, pensamos en la carreta, pensamos en los símbolos nacionales, el escudo, el café, ¿verdad? Y todas las tradiciones. Aquí nos vamos a dar cuenta que es 100% arbitrario, ¿verdad? Porque, ¿qué significa el rojo en una bandera de Costa Rica? ¿Qué significa el blanco? ¿Qué significa el azul? Estoy segura que todos ustedes conocen
porque desde la escuela se nos inculca, se nos enseña, ¿verdad? Y a partir de ahí nos vamos a dar cuenta que la cultura es un sistema de comunicación y de significación a través del cual vamos reproduciendo la experiencia de ser humanos. Y que nuestra cultura costarricense en particular es la forma que tenemos de habitar el mundo, ¿verdad? De que nunca estamos solos frente al mundo y de que la cultura va a ir transformando nuestras propias experiencias desde la etapa más temprana hasta que nos toca partir de este mundo, ¿verdad? Entonces, todo va a estar inmerso dentro de un orden social y claramente mediante un conjunto de valores compartidos. Entonces, esto que denominamos significación cultural quiere decir que hay algo que para nosotros es significativo, es decir, es importante y tiene sentido para nosotros, que no resulta de la misma manera cuando nos encontramos frente a otra cultura, ¿verdad? Vean ustedes que les puse ahí la imagen de Buda. Y por otro lado, una procesión de Semana Santa, ¿verdad? ¿Con qué se identifican ustedes más? Con una, digamos, a nivel cultural, como algo natural para quienes habitamos este país y nos consideramos costarricenses. ¿Qué sería más natural? ¿Una procesión o un templo de estos enormes? Adelante. La procesión. Ajá, muy bien. ¿Y por qué? Porque es un tema culturalizado que nos han metido desde niños. Una conducta social que nos han culturalizado de esa forma a ser un país altamente católico. Muy bien, efectivamente. Entonces, vemos prácticamente que todos estos sistemas de significación en donde nuestra cultura se va rigiendo por tradiciones, pues no es una cuestión que podamos decir de manera natural, ¿verdad? Se va construyendo mediante estas interacciones sociales que van generando, cultivando lo que significaría importante, simbólico para las sociedades. O incluso, por ejemplo, la figura del gato negro, ¿verdad? Y las supersticiones que conllevan estas imágenes, ¿verdad? O que a alguien le suceda que ve un gato negro, ¿verdad? Incluso si hay un refrán, bueno, un refrán no, una frase es, viene de gato negro, ¿verdad? Entonces, todas estas ideas, estas creencias, levantarse con el pie izquierdo, no pasar debajo de una escalera, ¿qué más? ¿Qué otras supersticiones costarricenses conocen ustedes? ¿Conocen algunas? Las personas que usan hilo rojo, la ropa interior color amarillo, he escuchado, las 12 uvas de Navidad, algunas. Muy bien, y también esta de darle la vuelta a la cuadra con maletas, ¿verdad? El 31 de diciembre. Usted ha dado con muchos elementos. ¿Alguien más que quiera compartir? No Bueno, abrir la sombrilla dentro de la casa. ajá, muy bien. El del espejo, que no hay que quebrarlo. Algo así creo que era. Ay, sí, que si se quiebra un espejo hay 7 años de mala suerte. Que no Ajá, se le barre, no barrele los pies a las personas con la escoba. muy bien. Bueno, entonces vean ustedes que manejan bastantes, ¿verdad? Creencias y que a partir de ahí nosotros pues nos vemos inmersos, ¿verdad? Ya sea porque las creamos o no, pero estamos participando de este sistema de ideas, ¿verdad? De aquello que aunque tal vez creamos o no, pues influye, por supuesto, en nuestra forma de pensar, porque tal vez uno sea un poquillo más escéptico y uno diga, no, no, pero ¿y si sí? ¿Verdad? Entonces a partir de ahí, dígame. Profe, hay otra, las de Semana Santa, si se sube a los palos le sale rabo, le sale cola.
Hay otra que está relacionada con escamas de pescados, no recuerdo. Es no bañarse en Viernes Santo. Que si no se, esa era, que si no se baña uno porque se convierte en un pescado. Correcto. Y exacto, ¿verdad? Ahí nos vamos a dar cuenta que todas estas ideas, todo esto que ustedes me acaban de decir, pues conforma esto que denominamos sistema de significación cultural y que nos hace portadores a nosotros también de múltiples significados. Porque pues algunas lo vemos de forma más jocosas, otra pues ya un poquillo más de recelo, ¿verdad? Pero que van a ir adquiriendo sentido siempre y cuando estemos dentro de un orden social del que estamos formando parte, ¿verdad? Porque tal vez para personas que son del continente asiático tienen otras ideas completamente distintas, ¿verdad? Dentro de lo que es el tema de la superstición o de lo que son las creencias, que esto es muy, muy rico para estudiar e investigar, de verdad que es muy amplio. Nos vamos a dar cuenta que van a ir de la mano de esa diversidad cultural, estas formas tan diversas, tan amplias de vivir, de entender cuáles son esa forma de denominar realidad, ¿verdad? Cuáles son esas realidades sociales que son, por supuesto, alternativas dependiendo de una cultura u otra. Entonces, claro, aquí vamos a trabajar con uno de estos conceptos. Vean ustedes que habíamos hablado de cómo es que se organiza esa realidad social. Entonces, uno de estos elementos que vamos a ver en este momento son el de las normas, ¿verdad? Y hablamos de las normas como un sujeto sujetado, ¿verdad? Un sujeto, una persona que está sujeta a seguir las normas. ¿Por qué? ¿Qué serían las normas? Las normas son un conjunto de reglas que van a ir ordenando el comportamiento de los miembros de una comunidad o de un grupo social y que estas normas se aceptan sin mayores cuestionamientos. Usted le dice cuando van por la calle tiene que respetar el semáforo, ¿verdad? O en Costa Rica, para que usted pueda tener licencia hasta los 18. Y ya, son cuestiones que se aceptan sin andar haciendo rebeldías, por así decirlo. Es algo que se asume, se acepta y no hay cuestionamiento. Ahora, las conductas individuales y las relaciones entre las personas se van a ir controlando a través de este sistema de regulación, ¿verdad? ¿Cuál es la finalidad que tienen las normas? Pues mantener la cohesión, es decir, mantener la unidad, mantener la sociedad organizada y también, ante todo, que nos podamos proteger, que nos sintamos protegidos. ¿Qué sería nuestra vida, nuestra sociedad sin normas, verdad? Sin reglas, por así decirlo. Bueno, aquello sería caótico. Y, por supuesto, ¿cómo nos damos cuenta de dónde surgen estas normas? Surgen y se basan en creencias, ¿verdad? No solamente en creencias, sino también en valores que sean compartidos dentro de una cultura. Entonces, las normas siempre va a ser esa regla que hay que seguir para mantener un orden. Ven que yo ahí les puse a ustedes esta imagen de alguien que está tocando piano, ¿verdad? Y nosotros podríamos pensar, bueno, es que ahí la persona podría, digamos, sin conocimiento, podría tocar lo que quisiera y realmente lograría generar una melodía. Pues no, se necesita un conocimiento previo, se necesita saber cómo es que funcionan, cuáles son el orden, cómo es que se denominan las notas, cómo es que se conforma un sistema de melodía, de armonía, y siguiendo esas reglas de la musicalidad es que se logra después generar una pieza, una melodía, ¿verdad? Entonces algo así, eso es un ejemplo, funciona para nosotros, nuestra sociedad. Si quisiéramos todos tener nuestras propias normas, no calzaríamos y aquello sería un desorden, ¿verdad? Y no tendríamos esto que les digo a ustedes, no tendríamos protección, ¿verdad? No tendríamos un sentido ahí de regulación ni de orden y esto afectaría terriblemente a una sociedad. Entonces, primer elemento, las normas. A partir de las normas, ¿dónde podemos ver plasmadas las normas? Bueno, en primer lugar, hay que ver las características de las normas.
¿Por qué? Porque su finalidad es que busquen equidad, que busquen justicia, que busquen amparar a todas las personas por igual. Y es cierto, tienden a ser bastante rígidas. ¿Por qué creen ustedes que tiene que ser bastante rígida una norma? Porque si no todo el mundo las quebraría. Si fueran muy flexibles, habrían personas que se aprovecharían de eso. De hecho, es el caso que siempre hay un dicho que el que crea la norma crea el portillo. Entonces, siempre hay un portillo para salirse de la norma. Por ejemplo, el caso de evasión fiscal. Ujú, ujú, ujú. Muy bien, sí, y ahí hay todo un tema, ¿verdad? Y entra todo lo que es el derecho y cómo buscar la manera de, ¿verdad? Sin eso no habría, no existirían los abogados, ¿verdad? Que viven de eso, de ver cómo adaptar las leyes y por dónde buscar, en dónde no aplica o qué parte de lo que dice no funciona, ¿verdad? Para la situación que se esté defendiendo en ese momento, pero muy bien. Y ahora, vean ustedes que una ley, en este caso, como norma, no implica que no evolucionen, no implica, es decir, no quiere decir que va a estar estático por el resto de la vida, sino que se van a ir generando reformas a las leyes y demás, porque por supuesto, con el tiempo y con las dinámicas sociales requiere de una modificación, ya sea porque algunas se terminan fortaleciendo o algunas se terminan debilitando, ¿verdad? Entonces se van a ir formulando normas que estén aplicadas a todos los ámbitos de la conducta del ser humano. Piénsese en las relaciones intrafamiliares. Aquí les muestro este ejemplo de la ley contra la violencia doméstica. En las leyes contra el acoso sexual, que hace años, pero ni por la mente, ¿verdad?, se nos hubiera ocurrido, sino que ha sido un proceso de evolución. Entonces surgen nuevas normas para regir ese tipo de interacciones y leyes que tengan que ver o normas que tengan que ver con el respeto al derecho a la diversidad sexual, por ejemplo. Hoy aquí les pongo la imagen, ¿verdad? Por ejemplo, del sufragio, del derecho al sufragio por parte de las mujeres en Costa Rica, que hasta hace pues, más de un siglo, pues las mujeres no tenían ese derecho y se hizo esa reforma. Entonces vean ustedes que sí se pueden cambiar las normas, por supuesto, en busca de esa equidad y esa justicia, que es la idea, ¿verdad?, del aparato jurídico. Otro elemento que tenemos son las normas sociales. Es aquello que si bien no está escrito mediante un código penal, ¿verdad?, son todas aquellas normas que se van a basar en valores y en creencias culturales, ¿verdad? ¿Y qué pasa con las faltas a esas normas? Bueno, que tienen consecuencias. A veces pueden ser leves, por ejemplo, un sentido de desaprobación o de aislamiento o de rechazo de esa persona que incurra en una falta leve, ¿verdad? Desde, por ejemplo, piensas en la forma de la manera de comer, cómo se sienta a la mesa, si come con la boca abierta, ¿verdad? Todas esas cuestiones en la forma de cómo habla, qué palabras utiliza para expresarse, si su vestimenta va acorde al código que se está pidiendo, ya sea en el trabajo, por ejemplo, o en la institución educativa en donde se encuentre. ¿Qué pasa si una persona, digamos que a nivel interno, llámese familiar o también social, no sigue una forma, una norma que se espera con respecto al buen vestir, al buen hablar, a las buenas normas de etiqueta, por así decirlo, pues termina siendo desaprobado, ¿verdad? Y esa desaprobación, ¿cómo creen ustedes que se manifiesta? ¿Cómo se ve visible? Digamos, en caso de que sea una falta leve, como en estos casos, ¿qué dirían ustedes? ¿Cómo se da esa desaprobación? ¿Me repite, profe, por favor? ¿Cómo se daría esa desaprobación si alguien incurre en una falta leve, de eso que llamamos normas sociales? No sé, piénsese que alguien no sigue lo esperado en su manera de comer a la hora de sentarse a la mesa,
o la forma de hablar no es la que se está esperando de acuerdo, no sé, al trabajo, que se le pide un cierto vocabulario, una manera, un código de vestimenta, ¿verdad? ¿Qué pasa si una persona no sigue eso cuando es lo esperado? Llámese en el trabajo, en la escuela, colegio, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo se da esa desaprobación? Se trata de corregir o sí, se trata de corregir. Ujú. Ok, Yo ¿qué más? diría que hay un reprendimiento, la reprenden, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo de una norma social que no es reglada, el hacer fila subirse a un bus. Muy bien. Eso no está escrito en ningún código. Y la persona que se brinca la fila, todo el mundo empieza, ¡ey! Hasta que o se cola o lo sacan de la fila. Efectivamente. Y sí, dígame, profe, perdón. No, no, excelente ejemplo. Sí, sí. Y en Y cuanto a, siga adelante. ok, en cuanto a las normas o códigos de alimentación, por ejemplo, a nivel policial se rigen por la escuela vieja, digámoslo así, normas de etiqueta a la hora de comer. Y es interesantísimo. Eh, yo soy policía. Vamos a ver, cuando yo ingresé, obviamente era un civil, y yo me sentaba a la mesa y yo veía que todos estaban derechitos con el kepis en la rodilla derecha, y antes de sentarse tocaban la mesa. Voy a tratar de que se escuche. Un golpe a la mesa. Ujú. Terminaban de comer y se iban a levantar y hacían. Me parecía interesante. Y fue que yo le pregunté a un señor de rango, estamos hablando hace unos 14 años, casi Ajá. 15 años, y él me decía que era una norma militar que se había enseñado en aquellos años a la policía en Costa Rica, la fueron pasando de generación en generación, culturalizando. Muy bien. Evidentemente, como toda norma social, ha venido en desuso, y las nuevas generaciones, he visto muchachos de primer ingreso, unos 3, 5 años, no utilizan esa norma. Entonces, para aquel entonces, hace unos 14, 15 años, el que no lo hacía, lo volvieron a ver raro, y ya era una forma de reprenderlo. Y así funciona, solamente. Gracias. Muchísimas gracias, Mauricio. Qué interesante. Pues yo tampoco conocía, pero ya ven ustedes un ejemplo más claro y específico para que podamos tener claro y evidente cómo es que se pueden dar este tipo de desaprobaciones, ¿verdad? Frente a esta ruptura de lo que es una norma, ¿verdad? Y en este caso podemos categorizarlo como leve, ¿verdad? Muchas gracias, Mauricio. Y también tenemos ya una falta grave. ¿Qué pasa cuando se irrumpe con una norma ya que es más grave? Pues ya vamos a encontrar multas, despidos, expulsiones, cárcel, ¿verdad? Aquí tenemos como ejemplo el acoso sexual como delito, ¿verdad? Que fue tolerado por muchos años y fue considerado como algo normal, entre comillas, ¿verdad? Que no estaba sometido hasta el momento bajo ninguna norma ni censura. Y pues pasa en 1995 la ley que sanciona este delito, y en el 2020 se da la ley contra el acoso sexual callejero. Y vean ustedes este dato que es interesante, porque en el año 2020 cerró con 52 detenidos por acoso sexual callejero y 4 condenas, ¿verdad? ¿Y cuáles serían esos delitos más frecuentes que encontramos en este caso? Acorralamiento, exhibicionismo, masturbación y producción de material audiovisual. Pero eso es para que nos demos cuenta cómo es que se va rigiendo la sociedad para ir estableciendo un orden que al fin de cuentas nos permita la equidad, nos permita vivir en paz, y a partir de ahí, pues darnos cuenta qué se espera de nosotros como ciudadanos y qué no se quiere que se incurra, ¿ok? Entonces, bueno, ahí y tampoco, bueno, aquí hay otro tema también que viene al caso, que es el de divergir,
ya sea por necesidad o sea por placer, ¿verdad? Y aquí podríamos hablar, bueno, entonces, ¿qué significa ser normal? ¿Verdad? Es que las personas normales, ¿verdad? Uno siempre escucha esa expresión, pero al fin de cuentas, ser normal quiere decir que usted se ha ajustado de manera efectiva a las normas sociales, a las normas establecidas por convención. Alguien normal es alguien que se rige por las normas, ¿verdad? Y que a veces puede ocurrir que esa transgresión que se da de esa norma, a veces no tiene que ver con una cuestión placentera, ¿verdad? A veces tiene que ver con un deseo de justicia social, con una necesidad de ir transformando, ¿verdad? En busca de un derecho, alguna necesidad que afecta a un colectivo. Hay quienes sí transgreden esas normas porque les place, porque creen que es divertido o porque buscan una especie como de reconocimiento, llámese reconocimiento negativo, pero vean ustedes el caso de Mahatma Gandhi, que es uno de los revolucionarios más famosos de este mundo, como uno de los grandes pacifistas que sin un solo acto de violencia logró movilizar a miles de personas y buscar una transformación social, ¿verdad? ¿Qué decía Mahatma Gandhi? Que cuando una ley es injusta, lo correcto es desobedecer. Pero vean ustedes qué ejemplo más bonito, porque fue mediante el pacifismo, fue mediante la no violencia que se logró una transformación. Entonces hay ejemplos, ¿verdad? A lo largo de la historia de la humanidad que nos permiten comprender, ¿verdad? Por ejemplo, la lucha por erradicar el apartheid en Estados Unidos, ¿verdad? Ustedes podrían buscar como gran vocero a Martin Luther King, ¿verdad? Y esos discursos que daba llamando a esa necesidad de igualdad, de respeto frente a la dignidad humana. Y estos elementos pues nos permiten a nosotros ir reflexionando, ¿verdad? Las normas, ¿qué son? ¿Para qué sirven? ¿Cuáles son esas vertientes que hay en cumplir o no cumplir, ¿verdad? En cuanto a esa necesidad de una sociedad que permita igualdad de oportunidades. Entonces resulta que este estudioso, Lawrence Kohlberg, se basó pues en la teoría de Piaget y se dio cuenta, mediante varios estudios que hizo, cómo es que se generaban esas etapas del desarrollo moral. Recordemos que cuando hablamos de moral, estamos hablando de lo que es bueno y lo que es malo. Entonces empezó a estudiar, a ver, ¿usted por qué actúa de manera correcta? Y por otro lado, ¿y usted por qué no actúa bien? ¿Cuáles son esas motivaciones que hace que una persona actúe moralmente o no? Entonces se dio cuenta que había un primer nivel y a ese primer nivel le denominó preconvencional. Entonces, bueno, una persona que se rija de manera moral de lo correcto o incorrecto, ya sea porque es una persona egocéntrica, porque es una persona individualista, porque actúa bien, pero siempre y cuando sea para servirse a sus propios intereses, o que actúe bien porque busca intercambio de favores, ¿verdad? Y ve a la autoridad como una amenaza para evitar el castigo. Entonces, vean, este es el primer nivel. Podríamos decir que es un nivel como más egoísta, ¿verdad? Tenemos un nivel convencional que sería el nivel 2. Ahí es una persona que es más conforme con el sistema, que actúa conforme a lo que se espera de esa persona a nivel social. Es una persona que sabe seguir las normas y sabe seguir las reglas establecidas y tiene un respeto por el orden social, ¿verdad? Podríamos decir que es el ciudadano modelo. Y tenemos el otro nivel, el nivel 3, que se llama postconvencional. ¿Qué sería una persona que se rige por este nivel? Sería una persona que sabe cuáles son las normas, ¿verdad? Que existen, pero va a relativizar las normas según su origen convencional. Entonces va a encontrar que hay una valora, ¿verdad? Sí va a valorar la diversidad cultural, va a ir más allá de convenciones y de leyes, va a asumir, por supuesto, que hay existencia de derechos tanto universales, ¿verdad? Individuales como colectivos, y va a decir, bueno,
cuando hay una ley que afecta a toda la sociedad, hay que rebelarse, ¿verdad? Esto, por eso hablamos de una posición más desde el realismo crítico. Entonces, eso es, digamos, para que ustedes vean cómo las dinámicas sociales han sido estudiadas de manera, pues, muy rigurosa, y para quien le apasiona el tema puede investigar un poquito más y centrarse en estos temas, pero esto les va a permitir a ustedes comprender que esto que nos rige a nosotros desde el orden social y por qué actuamos como lo hacemos, qué es lo que nos motiva a nosotros a seguir un orden. Esto ha sido estudiado por este señor Lawrence Kohlberg y por otros investigadores más. Bueno, tenemos otro elemento que nos permite ordenarnos y son los roles. Hagan de cuenta que nuestra vida es una especie de teatro y que cada uno de nosotros somos personajes que asumimos un rol, ¿verdad? Entonces, esto es un ejemplo, ¿verdad? Para darnos cuenta que nuestra vida se rige como por escenarios, ¿verdad? Distintos escenarios en nuestra vida y que vamos ejerciendo desde esa comunidad cultural cuáles son los roles que tienen para nosotros o para las demás personas. ¿Y cómo podríamos definir un rol? Bueno, mediante ese conjunto establecido de reglas que van a ir describiendo cómo debe comportarse la gente en una posición particular. Entonces, veamos ustedes. Por ejemplo, ya les comenté que en la vida cotidiana, nosotros las personas, pues somos actores que vamos desempeñando distintos papeles. El rol de profesora, rol de estudiante, llámese rol de trabajador, trabajadora, mamá, papá, tío, primo, prima, distintos roles que son ese elemento de la realidad social a través de la cual nosotros nos vamos a comportar, vamos a ejercer nuestra conducta. Y así es como vamos a actuar, vamos a darnos cuenta cómo es que las demás personas también actúan según esas normas que van a ir determinando el comportamiento desde lo individual y también desde lo colectivo. ¿Y dónde aprendemos principalmente los roles? En la familia. Ahí tenemos el escenario de roles, nuestro primer escenario en donde nosotros vamos a comprender qué es lo que hace cada uno de los miembros de ese hogar, ¿verdad? Entonces, esto de los roles lo tenemos nosotros internalizado, por supuesto que sí. En donde quiera que estamos vamos a jugar con un papel y ese papel que nos toca actuar es el de los roles, ¿verdad? Entonces, vamos a darnos cuenta que la vida va a estar llena de distintos escenarios y que la sociedad va a ir funcionando como una especie de equipo de fútbol, ¿verdad? Cada persona va a tener un rol, una posición, y que la diferencia de esos roles va a ir asegurando que nuestra sociedad funcione, ¿verdad? Como si fuéramos un equipo. Cada quien tiene un papel, un rol fundamental dentro de la sociedad. Y si nosotros pues conocemos los roles, vamos a poder predecir también cuál es la conducta esperada. ¿Qué es lo que se espera de una persona que está asumiendo ese rol en ese momento, verdad? Entonces nos vamos a dar cuenta que tanto los roles como las normas se van a aprender. Y aquí, por ejemplo, ¿qué pasaría si, por ejemplo, en esta cuestión de fútbol, aquí tenemos arqueros, defensas, mediocampistas, delanteros? ¿Qué pasa si todo el mundo quisiera ser arquero? ¿Funcionaría ese partido? Evidentemente no, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí nos vamos a dar cuenta que los roles nos permiten interactuar, ir generando un orden específico dentro de la sociedad para que todo tenga un funcionamiento y avance. Ahora, nosotros también vamos a encontrar el otro elemento que va a ir ordenando la sociedad y va generando, ¿verdad?, la realidad social, y es el de las categorías. ¿Por qué? Porque aquí nos vamos a dar cuenta que no todos somos iguales, ¿verdad? Y esta es una caricatura de 1910 en donde se hace una crítica fuertísima al capitalismo, ¿verdad? En donde se muestra cómo es que en ese momento estaban ubicadas las categorías, ¿verdad? Quienes tenían más, que eran menos, y a partir de ahí, ¿quién sostenía todo ese aparato de personas privilegiadas que vivían del resto?
¿verdad? Entonces ahí queda, creo que la imagen habla por sí sola, pero que en términos más estrictos podemos definir categorías como esa posición o ese estatus que se tiene en una sociedad, ¿verdad? Que pueden ser muy variados y lo que va a hacer es que va a ejercer un control social. ¿Cómo? Mediante la capacidad adquisitiva o no, a la capacidad de oportunidades que se tenga a nivel educativo, a nivel de salud, a nivel de realización personal. Todas esas categorías nos vamos a dar cuenta que van a ir promoviendo, van a ir legitimando ciertas actitudes, ciertas costumbres, ciertas acciones, ¿verdad? Que van a ir diferenciándonos unos a otros y que los podemos ver más plasmados en esto que denominamos categorías o jerarquías sociales. ¿Quién tiene un grado mayor o menor de poder en una sociedad? ¿Verdad? Dependiendo del lugar en donde se ubique. Entonces, vean ustedes que aquí hay un aspecto que es importante mencionar, es el de la diversidad y el de la marginalidad en la sociedad contemporánea, ¿verdad? Partiendo de que ninguna cultura es homogénea, ¿verdad? Porque tenemos propiamente lo que denominamos diversidad cultural, vamos a dar cuenta que en esa diversidad también hay diferencia entre lo que es centro y lo que es periferia. Y cómo esos grupos periféricos, es decir, esos grupos que se mantienen al margen, también van a mostrar una gran heterogeneidad. Y vamos a tener conceptos como subcultura, contracultura, exclusión, y que nos permiten comprender incluso a nivel mundial estas categorías. Países de primer mundo, países de segundo mundo, países de tercer mundo, ¿verdad? ¿Qué indica eso? Un país de primer mundo. ¿Qué indica eso? ¿Qué conocen ustedes al respecto? ¿Qué es un país de primer mundo? Que está bastante desarrollado y que cuenta con diferentes recursos para que la población pueda vivir bien. Muy bien, muy bien. Y también, ¿verdad? Con el alcance a excelentes servicios de salud, poder adquisitivo, igualdad de oportunidades, ¿verdad? El desarrollo económico. Y a partir de ahí, vean que incluso a nivel económico, político, social, estamos también regidos por categorías. ¿Ok? Entonces, tenemos otro elemento que nos permite comprender cómo es que se dan estas relaciones sociales y es el de las sanciones como premios y castigos, ¿verdad? Entonces recuerden ustedes que lo que ya vimos, normas, roles y categorías se van a apoyar mediante sanciones. ¿Y qué es lo que nos permiten las sanciones? Ir definiendo y regulando la aplicación de esos castigos o bien de esos premios sociales. Y por supuesto, se van a ir estableciendo las consecuencias de ese cumplimiento o bien la desobediencia. ¿Ok? Mediante premios, un reconocimiento social, el prestigio, y mediante los castigos, la pérdida de libertad, ¿verdad? Ya en un grado pues más estricto. A partir de ahí nos vamos a dar cuenta que lo que yo les decía al inicio, el aprendizaje es social, ¿verdad? Todo se aprende desde que estamos pequeñitos y ustedes hablaban de un tema muy importante, el de los valores. ¿Qué son valores? Algo que genera, que tiene una gran importancia, ¿verdad? Que va cultivando y va incrementando esa dignidad que tiene el ser humano como un principio básico para que se vaya generando ese respeto, ese sentido de pertenencia, de, de ese valor que tiene quien esté dentro de nuestra sociedad. Entonces, aquí nos vamos a dar cuenta efectivamente que todas las conductas son aprendidas, ¿verdad? A través de modelos de observación, a través de esos modelos nos vamos a dar cuenta que el aprendizaje es 100% observacional, por mímesis, que decía Aristóteles, es decir, por imitación. Ahí es donde se van a lograr reproducir las pautas, qué es lo que se espera, ¿verdad? Esas respuestas conductuales de cada grupo social. ¿Y ustedes creen que solamente en la familia se aprende cómo ser humano? ¿Qué dirían ustedes? ¿Dónde más se aprende? ¿O qué más se enseña? No, también en las escuelas, en los colegios,
uno aprende ¿cómo es? A cómo uno se debe de comportar. Efectivamente. Y también nos vamos a dar cuenta que no solamente en la escuela, nos vamos a dar cuenta que estamos bombardeados de modelos donde vamos aprendiendo, vamos observando y vamos imitando. Vea que también en casa, en la escuela, como ya lo dijo, el cine, por ejemplo, las películas, la televisión, la prensa, la publicidad, lo que leemos en la literatura, los videojuegos, las nuevas tecnologías, todo esto comunica. Y a partir de ahí se generan esos modelos para saber, ¿verdad? Para saber si se imita o no, muchas veces de manera inconsciente, como les decía, y ya se necesita un grado de realismo crítico para ir viendo lo que nos están vendiendo, ¿verdad? Lo que nos está llegando a nosotros mediante la prensa, mediante la televisión, radio y demás medios de comunicación, para darnos cuenta si están tratando de manipular nuestra forma de ver la vida, nuestra forma de actuar, nuestra, por ejemplo, nuestros gustos, aquello que necesitamos comprar. La publicidad es uno de los medios de persuasión más fuertes que tenemos actualmente, ¿verdad? ¿Y por qué compraron, por qué compró usted ese producto? ¿Realmente lo necesitaba o no? ¿O por qué cree que el gobierno, no sé, tiene digamos, su aprobación o no, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la información que está llegando? ¿Cuáles son esos modelos? ¿Cómo es que se empiezan a imitar, ¿verdad? Formas de pensamiento que al final repercuten en la forma de actuar. Entonces, a partir de ahí, esto nos permite comprender que estamos, como les decía, bombardeados de medios que van a fungir como modelos, ¿verdad? ¿Para qué? Para observación y para limitación. ¿Y quiénes son las personas más vulnerables de todos estos elementos? Las personas más pequeñas o incluso adultos jóvenes o adultos, ¿verdad? Que mantienen un realismo ingenuo de la vida y consumen lo que reciben sin generar ningún cuestionamiento. Simplemente reproducen modelos que están viendo en los medios de comunicación y de entretenimiento. Entonces, así como para ir concluyendo, nos vamos a dar cuenta que la vida cotidiana es todo un conocimiento, ¿verdad? La escuela de la vida es todo un conocimiento y es la que nos va a dar esa realidad por excelencia de lo que es la vida diaria. Solamente viviendo en sociedad e interactuando nos damos cuenta de que la vida cotidiana va a estar compuesta por todo lo que definimos como normal o lo que se define como normal y evidente según nuestro juicio, ¿verdad? Según nosotros muy obvio, pero que va a estar inmerso dentro de esta nuestra comunidad cultural. ¿Qué pasa con el realismo ingenuo? Bueno, hace que estos elementos de la realidad se den por conocidos, que nunca se cuestione nada y que experimentemos, bueno, de otra forma, podamos también experimentar la realidad desde con distintos grados de cercanía o bien alejamiento, ¿verdad? Y nos vamos a dar cuenta también que esto que denominamos vida cotidiana, la realidad es intersubjetiva. ¿Por qué? Porque estamos permeados por la cultura, por ese sistema de significación que le denominaba cultural. Ahora, aquí vamos a encontrar que nuestro propio cuerpo va a ser un medio para comprender la realidad, porque no solamente la mente, ¿verdad? Sino también los sentidos, la transformación de nuestro cuerpo, de que estamos en una edad temprana, cómo vamos cambiando a lo largo del tiempo, desde nuestra constitución física, cómo es que habitamos el espacio que construimos y cómo es que se va a ir dando ese orden convencional con respecto al tiempo que transcurre, ¿verdad? Cómo es que nos va afectando desde la visión del mundo, nuestras interacciones sociales, nuestras capacidades adquisitiva o de ejecución. Y claro, aquí tenemos que darnos cuenta que el conocimiento, entre más podamos comprender cómo funciona una sociedad, cuáles son los elementos que
la conforman, vamos a tener más posibilidades y vamos a conocer nuestras limitaciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el conocimiento va a ser todo un proceso. Ustedes creo que ya como estudiantes universitarios lo están viviendo, ¿verdad? Ese proceso de adquirir nuevas habilidades cognitivas. También comprender que hay un elemento denominado subjetividad, que es todo aquello que tiene que ver con lo que se siente, se opina. Y tenemos otro elemento que tiene que ver con el conocimiento desde la objetividad, desde lo que es demostrable, desde lo que todos podemos comprobar, ¿verdad? Y también vamos a darnos cuenta que todo ese conocimiento está permeado por las visiones distintas del mundo, cómo nos vamos organizando con respecto a este conocimiento social, que por supuesto requiere de un nivel de adaptación muy fuerte para que podamos ubicarnos dentro del rol, las normas y todos los elementos que van marcando el orden social. Entonces, recordemos, la comunicación al final de cuentas va a regir, por supuesto, que nuestra vida cotidiana. Sin lenguaje no podríamos comunicarnos y sin lenguaje no podríamos transmitir lo que pensamos. Entonces, a partir de ahí, recuerden que comunicación viene del latín comunicare, que significa hacer común, que lo que yo piense o lo que yo estoy pensando en este momento pueda ser común a la persona, al receptor que está escuchando mi mensaje, lo pueda comprender, lo pueda interiorizar y responder de la manera que uno espera, ¿verdad? Con respecto al mensaje que se está enviando. Pero ¿qué sucede? Que cuando esa persona, ese receptor, recibe ese mensaje, a veces no se comprende de la manera en la cual era mi intención que se entendiera ese mensaje y empezamos con un problema de interpretación terrible, ¿verdad? Porque ahí, desde la subjetividad de cada persona, se hacen esos distanciamientos de lo que hablábamos, ese distanciamiento o esa cercanía con respecto a los significados o a esas interacciones, ¿verdad? Entonces aquí vamos a ir viendo esos conceptos que tienen que ver con lo verosímil, aquello que parece verdadero. Y aquí vamos a ir rigiendo realidades entre lo que es la verdad y lo que es la verosimilitud, que van a marcar aquello que nos venden tal vez como una verdad, pero que no lo es. Por eso es que necesitamos del realismo crítico del que hablábamos en el capítulo número 1. Entonces, ¿por qué les hablo de verdad y verosimilitud? Porque nuestra sociedad va a estar marcada por ideologías, va a estar marcada por discursos políticos que aunque pensemos que solamente para las elecciones nacionales repercuten directamente en nuestras vidas. Y para muestra un botón, recordarán ustedes la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Este que ven acá era el secretario de comunicación de Hitler, llamado Joseph Goebbels, y él se encargó de generar todo un código para quienes lo quieran estudiar, bueno, un código no, una serie como de instrucciones de cómo hacer para que una mentira se convirtiera en una verdad. Entonces, por eso yo les hablo de mentiras verdaderas o verdades mentirosas, ¿verdad? Porque toda supuesta verdad está hecha con palabras, por eso que es tan importante conocer el significado, no solamente porque conozco el significado del diccionario, no, sino qué es lo que realmente me quieren decir a mí con este mensaje. Lo estoy asumiendo como una verdad, ¿realmente es verdadero? Vean ustedes que Goebbels estaba convencido de que si una mentira se repetía una y otra vez, llegaba a convertirse en verdad. Y como les decía, más que evidente el desastre y horrores del Holocausto en el que la historia pues ha dado muestras de la capacidad que tiene en las masas, ¿verdad? Cuando han sido movilizadas bajo una ideología que se considera como verdadera. Entonces, aquí esto para que recordemos un poquito esta idea de que si nosotros compartimos el pensamiento, estamos compartiendo una realidad. ¿Por qué? Porque en tanto yo comparta lo que pienso, estoy haciendo común, ¿verdad? Esa construcción ideológica, es decir, esa construcción de ideas y que cada persona pues tiene una construcción de ideas distintas. O sea, que hay muchas ideologías. Y conforme vamos construyendo nuestra vida por el mundo, vamos a ir
de una forma ir gestando, construyendo cultura. Por eso hablamos de industria cultural. Y recuerden que no solamente nosotros a nivel individual, sino también a nivel social, como medios de comunicación, medios de educación, de verdad, sistemas, instituciones educativas, van a ir generando estas ideas de cómo es que nos podemos ir representando a nivel social, ¿verdad? Porque es que creemos lo que creemos, cuáles son los estereotipos que tenemos, aunque no se digan abiertamente cuáles son esos juicios sesgados que tenemos con respecto a las otras personas, o bien las actitudes que nosotros vamos conformando a lo largo de nuestra vida, ¿verdad? Entonces, esto básicamente para que ustedes conozcan cómo es que funciona la sociedad a lo largo de esta construcción de la realidad social a través de este capítulo número 2. Vean ustedes que la idea siempre es que podamos utilizar el lenguaje como una herramienta que nos permita comprender, ir descifrando cómo es que se generan estos mecanismos de, digamos, de construcción de orden social para ir comprendiendo más las posibilidades que tenemos en este escenario que denominamos vida, ¿verdad? Y más concretamente realidad social. No sé si tienen alguna duda y si no, pues damos por concluida esta tutoría número 2. Espero que haya sido un espacio para ir aclarando un poquito más, ¿verdad? Dígame. Sí, yo más bien, muchas gracias, muy agradecido por la tutoría. Más bien quería pedirle que si me podía quedar al final de la clase en la sala para conversar con usted. Ok, ok. Bueno, si no, pues damos por concluido la tutoría número 2. Muchísimas gracias por la participación. Entonces, que tengan pues muy buena tarde. Y Gracias, nada, profe. Gracias, Buenas profe. tardes. Hasta luego. hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego.